Y si usted tiene la Biblia por ahí cerca, por favor, ábrala en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 10. And if you have the Bible nearby, I want to ask that you open your Bibles to 2 Samuel chapter 6 and verse 10. Si usted no trajo la de papel, bueno, en el teléfono inteligente, en su iPad, en su computadora, ahí lo puede también encontrar. If you didn't bring your Bible, you're welcome to use your phone, your iPad, whatever form of Bible you brought. Así que enciéndala, So turn it on. encienda su Biblia. You may turn your Bible Si la trajo en el teléfono. on if you brought it on your phone. Y el versículo 10 dice de la manera siguiente: And verse 10 reads the following. de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. La presencia de Dios The presence of God, bendice nuestras vidas. it blesses our lives. Y la historia que nosotros hemos tomado hoy para hablar acerca de esa presencia de Dios And the story that we have taken today so that we can talk about the presence of God tiene que ver con la familia, con la casa de un hombre llamado Obed-edom. it has to do with the family of a man named Obed-edom. Pero el contexto de esta historia But the context of this story se da en medio de aquella episodio donde David fue a recoger el arca del pacto, is in the midst of an episode when David went to pick up the Ark of the Pact. porque en ese tiempo el pueblo de Israel había perdido esa arca del pacto. Because in that time, the people of Israel had already lost the Ark of the Pact. Unos años atrás, un pueblo llamado los filisteos And some years ago, people called the Philistines, capturaron el arca o quitaron a Israel esa arca they had captured the Ark and they had taken it away from Israel. y la llevaron a sus ciudades. And they took it to their cities. Pero algo estaba pasando en medio de ellos, But something was happening amongst them. que ellos decidieron regresar esa arca, That they decided to return that Ark. y fue entonces que David fue a recogerla. And this is when David decided to go pick it up. Y cuando David llega y recoge esta arca, So when David goes to pick up this Ark, algo sucedió en ese trayecto cuando venían con el arca para la ciudad de David. something happened in the trajectory of David picking up the Ark on their way to the city. Un hombre llamado Usa There was a man named Uzzah. metió las manos para sostenerla, He put his hand in so that he can hold it. porque dice la Biblia que los bueyes donde la traían Because the Bible says that the mules that were carrying it, tropezaron e iban a caer. they tripped over, so therefore it was going to fall. Así que este hombre quiso detenerla, So this man intended to hold it back, pero murió but he died en el intento de tratar de proteger el arca. in his attempt to try to protect the Y Ark. todo el pueblo se puso triste por lo que había pasado. And all of the people were saddened by what happened. La alegría que tenía David, que el arca venía para su ciudad, The joy that David had because the Ark was coming to his city, se paró. it stopped. Entonces David And now David, decide enviar esa arca a la casa de Obed-edom. he decides to send the Ark to the house of Obed-edom. Y yo me imagino que cuando Obed-edom se dio cuenta que David estaba enviando el arca para su casa, And I imagine that when Obed-edom found out that David was sending the Ark, me imagino que le entró temor a este I hombre. imagine that he became fearful. Quizás se preocupó Maybe he worried porque había escuchado aquella historia cómo había muerto Usa because he had heard the story of how Uzzah had died por tratar de tocar esa arca. for simply trying to touch the Ark. Así que me imagino que Obed-edom estaba como medio preocupado porque el arca del pacto iba a llegar a su casa. So I imagine that Obed-edom might have been some kind of worried knowing that the Ark was coming to his home. Pero cuando este hombre descubrió But when this man discovered que su casa estaba el arca estaba en su casa, that the Ark was in his house, y que por causa del arca estar en su casa, and that because the Ark would be in his house, estaba siendo bendecido. he was actually being blessed. Así que cuando viene la presencia de Dios a nuestras vidas, So when the presence of
God comes to our lives, somos bendecidos we are blessed. porque había llegado la presencia de Dios a la casa de esta familia Because that's what happened in the house of this family. The presence of God y arrived. y de repente todas las cosas comenzaron a And cambiar. then suddenly everything started to change. Este hombre comenzó a ser bendecido, This man began to be blessed. su tristeza, su angustia se convirtió en gozo, His sadness and anguish became joy. su escasez se convirtió en abundancia His drought became abundant. porque había llegado la bendición a su casa. Because the blessing had come to his house. Ahora, ¿qué significa el arca del pacto? Now, what does the pact of the ark symbolize? ¿Qué es el arca del pacto? What is it? El pueblo de Israel The people of Israel, tenían una caja que a ellos le llamaban el arca del it pacto. was a box that they called the ark of the pact. Eso es lo que nos dice la Biblia, que era una caja, And that's what the Bible teaches us, that it was simply a box. pero que en esa caja But within that box, estaba representada la presencia de Dios. it was a representation of the presence of God. Y a través de esa arca del pacto, And through the ark of the pact, Dios hablaba al pueblo. the Lord would speak to his people. Imaginémonos por un momento So let's imagine for a moment esa caja de madera this wooden box. y ahí Dios hablaba. And from there, the Lord spoke. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Y esa caja estaba revestida de oro. So this box was dressed and clothed in gold. Es aquella caja que Dios le dijo a Moisés que construyera. It is the box that he instructed Moses to construct. Y cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, So when the people of Israel were in the desert, ellos estaban llevando esa caja por todo lado. they were carrying that box everywhere. Porque esa era la garantía de la presencia de Dios en sus vidas. Because that would guarantee the presence of God in their lives. El libro de Éxodo capítulo 25, versículo 22 dice de la manera The siguiente: book of Exodus chapter 25 verse 22. y allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para que para los hijos de Israel. Ahí, There, en esa caja, in that box, Dios the Lord, se manifestaba al pueblo de Israel. he would manifest to the people of Israel. En medio de los dos querubines. In the midst of the two cherubim. Porque esa caja Because that box, tenía dos figuras it had two figures que nosotros los conocemos como los querubines. that we recognize as being the cherubim. Y en medio de ellos, And amongst them, Dios hablaba. the Lord would speak. Era una simple caja de madera It was simply a wooden box que estaba revestida por dentro y por fuera de oro. that from inside and out was made of gold. De manera que cuando el arca del pacto, In the way that when the ark of the pact, cuando llegó a la casa de Obed-Edom, when it arrived to the house of Obed-Edom, era la misma presencia de Dios it was the exact presence of God visitando la casa de este hombre. that was visiting the house of this man. ¿Quiere usted la presencia de Dios en su vida, hermano? Do you want the presence of God in your life? Solamente tres. ¿Quiere usted la Only presencia three? de Dios en Do su you want vida? the presence of God in your life? Ah, bueno, no va a ir a hacer una caja y decir quiero llevar la presencia de Dios a mi casa y la va a poner ahí. Well, no, don't make a box and then take it to your house and say that's the presence of God. No, esa era una representación para el pueblo de Israel. No, that was simply a representation for the people of Israel. Porque el pueblo de Israel Because the people of Israel, no quiso que Dios les hablara cara a cara a ellos. they didn't want for God to speak to them face to As- face. Así que Dios tuvo que hacer algo para poder hablarles. So God had to find a way to be able to speak to them. Y Dios hoy en este tiempo también sigue hablando. And during these times, God continues to speak to Dígale us. a su vecino, Dios nos sigue hablando. Tell your neighbor, God still speaks to us today. Dios nos habla todos los God días. speaks to us every day. Pero cada uno de nosotros debemos de anhelar la presencia de But Dios. we have to yearn the presence of God. ¿A dónde entonces está la presencia de Dios? So where then is the presence of God? La vida de este hombre The life of this man, cambió rotundamente. it completely changed. Cuando la presencia de Dios llega a nuestras vidas, When the presence of God comes to our lives, hay cambios, there are changes. ocurren transformaciones. Transformations occur. Nuestra vida es diferente. Our lives are different.
Dejamos de ser las personas que éramos unos años atrás. We stop being the people that we were a few years back. Porque cuando la presencia de Dios Because when the presence of God está en medio nuestro, is in the midst of us, está en nuestro corazón, is in our heart, comienza esa transformación then that transformation que begins. comienza de adentro para afuera. It starts from the inside out. Y nuestra vida comienza a florecer. And our lives begin to flourish. Nuestra vida comienza a dar Our frutos. lives begin to bear fruit. Así que nosotros nos podemos preguntar, ¿mi vida tendrá frutos? And then we can ask ourselves, is my life bearing any fruit? Si en nuestra vida no hay frutos, If in our lives there aren't any fruit, posiblemente está haciendo falta la presencia de then Dios. it's possible that the presence of God is not there. Porque la Biblia en el Salmo 1 y el versículo 3 dice de la manera siguiente: Because in Psalm 1, chapter 1, verse 3, y será como árbol plantado a corrientes de agua, it will be like a tree that is planted in the currents of water, que da su fruto a su tiempo that gives the fruit at its time, y su hoja no cae. and its leaf shall not fall. Y todo lo que hace prosperará. And everything that it does shall prosper. Cuando en nosotros está la presencia de Dios, When in us the presence of God is there, estamos reverdecientes. then we are green. Tenemos esa sonrisa en nuestro rostro. We're radiant. We have that smile. No andamos amargados, tristes, enojados, furiosos. We're not sad or angry or grouchy. Cuando está la presencia de Dios en la vida de alguien, When the presence of God is in someone's life, está siempre sonriente, they're always smiling. saludando a todos, dándole un abrazo a todos, diciendo, wow, que Dios te bendiga. They're greeting everyone, hugging everyone, saying, wow, God bless you. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, esas personas que cuando están así en esa condición de amargura, de tristeza, I don't know if you've ever noticed these people when they're in this condition of anger or sadness. todo les parece mal, It seems like everything is wrong. todo les parece que está equivocado. Everything seems like it's false and like it's being done wrong. Pero cuando la presencia de Dios está en una persona, But when the presence of God is in a person, entonces es diferente. then everything is different. Hay una sonrisa. There is a smile. Puede sonreírle a su vecino, usted oye así, Can ay, you hola. smile to your neighbor and say hello? Porque hay presencia de Dios en nosotros. Because there is presence of God within us. Y también cuando está la presencia de Dios And also when there is presence of God en nuestras vidas, in our lives, damos frutos we bear fruits a su tiempo. at its time. Y nuestra hoja, dice el Salmo, no cae. And the psalm says that our leaf will not fall. Y todo lo que emprendamos prospera. And everything that we do shall prosper. Así que, ¿qué pasó en la casa de Obed-Edom? So what happened in the home of Obed-Edom? ¿Qué sucedió en la casa de este hombre? What occurred in the house of this man? En el principio In the beginning, estaba, me imagino yo, triste, preocupado, I imagine he may have been sad or worried. pero habían pasado 3 meses But 3 months had passed. y la casa de este hombre And the house of this man, había florecido, it had flourished. había dado frutos, It had bared fruit. todo lo que hacía And everything that he did prosperaba. prospered. Porque dice la Biblia Because the Bible says que Dios había prosperado a Obed-Edom. that the Lord had prospered Obed-Edom. Así que cuando llegó la presencia de Dios a la casa de este hombre, So when the presence of God arrived to the house of this man, en 3 meses within 3 months que estuvo el arca ahí en su casa, that the ark was in his home, Obed-Edom recibió bendiciones Obed-Edom received blessing que nunca se esperaba. that he never expected. Él fue bendecido grandemente. He was blessed greatly. Pero ¿saben lo que sucedió? But you know what happened? Este hombre estaba feliz This man was rejoiced porque estaba recibiendo la bendición de Dios. because he was receiving the blessing of God. Este hombre no quería que el arca se fuera de su casa, me imagino, And ¿no? he didn't want the ark to leave his home, I imagine. Porque ¿quién quiere que se le vaya la bendición? Because who would want the blessing to leave? Nadie. No one. Nadie dice, miren, llévese la bendición, yo no la quiero. Todos buscamos la bendición de Dios. No one says, oh, take this blessing, I don't want it. No, we all look for the blessing of Así God. que este hombre estaba contento con esa bendición que So tenía. this man was excited to have the blessing of God. Pero David, But David, al ver que Obed-Edom estaba prosperando, seeing that Obed-Edom was prospering, al ver que la casa de Obed-Edom estaba siendo bendecida, when he saw
saw that the house of Obed-Edom was being blessed, David dice, no, yo tengo que ir y traer el arca del pacto a mi ciudad. David says, no, I have to go pick up the Ark of Pact and bring it to my city. Posiblemente él dijo, And possibly he may have "Ja, said, yo estoy loco, I'm crazy. me estoy perdiendo la bendición. I'm missing out on the blessing. ¿Cuántas personas se pierden la bendición hoy en este How tiempo? many of us lose the blessing nowadays? Porque no quieren la presencia de Dios en sus vidas. Because we don't want the presence of God in our lives. Así que David reaccionó So David reacted y dijo, me estoy perdiendo esas grandes bendiciones de parte de Dios. and he said, I'm losing the blessings, those great blessings from God. Así que yo también quiero la bendición. And I also want those blessings. Y usted también quiere la bendición. And you also want the A ver, blessing? usted también quiere la Let's see, bendición do de you want Dios. that blessing as well? Que Dios le derrame bendiciones todos los días. For God to pour blessings every day. Que su vida sea inundada por la bendición de For Dios. your life to be flooded with the blessings of De God. que las enfermedades se vayan de su That all cuerpo. the illnesses leave your body. Que las finanzas comiencen a Your aumentar. finances are Y increased. que usted diga, no sé de dónde aparece tanto. And that you say, I don't know where I'm getting so much. Que la comida no falte en su mesa. But the food is never lacking in Pues my home. hagamos lo que hizo Obed-Edom. So let's do what Obed-Edom did. En la casa de Obed-Edom estaba la presencia de The Dios. house of Obed-Edom was the presence of God. Y en medio nuestro también está la presencia de And the Dios. presence of God is amongst us as Solo well. basta que nosotros creamos que Dios es quien nos bendice. It's enough for us to believe that God is the one that blesses us. Así que David también quería la presencia de Dios en su So casa. David also wanted the presence of God in his house. Pero tenía un problema, David. But he had a problem. David David, no podía construir una casa para Dios he couldn't construct a house for the Lord porque Dios le había dicho que no, él no podía hacerlo. because the Lord had already told him he could not. ¿Y saben lo que hizo David? So you know what David did? En el patio de su casa In the patio of his house, montó una tienda de campaña he mounted a tent y ahí puso esa caja and then he put the box there que representaba la presencia de Dios. that represented the presence of God. No pierda el hilo, la caja representaba la presencia de So Dios. don't forget that that box represented the presence of God. Así que David la llevó hasta ese lugar. So David took it to this place. Pero algo interesante, hermano. But this is interesting. Cuando David fue a recoger el arca del pacto a la casa de Obed-Edom, When David went to pick up the Ark of the Pact at the house of Obed-Edom, David entendió algo interesante. David understood something very interesting. En el principio, cuando él la recoge, cuando la dejaron los filisteos, In the beginning, when he picked it up where the Philistines had left it, él la puso en un carruaje, he had put it on something jalada por unos bueyes. that was pulled by some mules. Yo me imagino que David comenzó a estudiar y dice, ¿cómo es que se transporta el arca del pacto? So I imagine that David has studied up, like, how could I transport this ark? Porque el arca del pacto Because the Ark of the Pact, tenía que ser transportada it needed to be transported en los lomos de los levitas. over the shoulders of the Levites. Así que David hoy entendió este principio So now that David understood this principle, y cuando David recogió esa arca, and when David picked up the ark, comenzó a hacer o a dar alabanzas a Dios, he started praising the Lord. comenzó a hacer sacrificios, He started doing sacrifices. daba unos pasos He would take some steps y sacrificaba animales, and he would sacrifice animals. daba otros pasos He would take more steps y David seguía sacrificando. and he would continue to Y sacrifice. de esa manera And in that way, llegó la presencia de Dios al patio de la casa de the David. presence of God made it to the patio of the house of David. David corrió a buscar esa arca So David ran to look for that ark porque era la aseguranza de su bendición. because that was the assurance of his blessing. Ahora bien, Now, ¿qué es para nosotros el arca del pacto? what is the Ark of Pact for us? Porque me podrá decir, pastor, era una caja. You may say, well, it was just a box, Pastor. Pero ¿sabe lo que había en esa caja? But you know what was in that box? Adentro de esa caja Inside of that box, había una vara there was a rod, que era la vara de Aarón. and that was the rod of Aaron. Y si nosotros conocemos un poquito la historia de la vara de Aarón, If we know a little bit the story of the rod of Aaron, fue esa vara que reverdeció, that was the rod pues esa vara la colocaron dentro de esa caja that they positioned within the box, y la guardaron ahí. and they put it in there. También dentro de esa caja And within that box, pusieron las tablas de la ley
they also put the tables of the law. Y eso es lo que ellos guardaban adentro de esa caja. And that's what they kept inside of that Y box. eso era la bendición para ese pueblo. And that was the blessing for the people. Porque eso representaba la presencia de Dios en medio nuestro. Because that represented the presence of God amongst us. Ahora, para nosotros, ¿qué es esa arca del pacto? So for us, what is the Ark of Pact? ¿Cómo nosotros podemos ser bendecidos de parte de Dios? How can we be blessed from God? Porque a nadie se le vaya a ocurrir construir una caja y pintarla de plateado o pintarla de color gold, dorado. So I hope nobody here has that silly idea where you get a box, you paint it silver Porque- or gold. Porque a alguien se le puede ocurrir decir, yo quiero la presencia de Dios, la voy a llevar y vamos a hacer una caja de madera y la voy a poner en la sala de mi casa. Because someone No. may have that idea, of being able to get this box and hanging it up right where their living room is. ¿Qué representa hoy en este tiempo esa caja? But what does that box represent nowadays? Esa caja para nosotros representa a Jesucristo. That box represents Jesus Christ. La carta a los hebreos The letter to the Hebrews, nos dice que el arca del pacto, it tells us that the Ark of the Pact, esa arca del pacto del Antiguo Testamento, the Ark of the Pact of the Old Testament, era solamente it was only una representación a representation de Cristo. of Jesus. Esa arca representaba a Jesucristo. That Ark represented Jesus. Ahora nosotros tenemos a Jesucristo viviendo dentro So nuestro. now we have Jesus living within us. Es decir, So it's to say que la bendición está en that nosotros. the blessing is in us. Porque Él vive en nosotros. Because He lives in Él us. vive en el creyente. He lives in the Él vive en believer. aquel que le ha rendido su vida a Él. He lives in whoever has redeemed his life to Esa arca them. del pacto que era esa representación That Ark of the Pact that was that de representation quién es Él. of who He is. Él es He is Dios God en medio nuestro, within us, en nosotros. in us. Algo sorprendente pasó. Something incredible happened. El amor de Dios The love of God hacia nosotros towards us. era algo tan grande, It was something that was so great. tan maravilloso, It was so marvelous. tan It poderoso, was so powerful que Él that He quiso darse a conocer wanted to reveal Himself. y se hizo visible And He made Himself visible. esa presencia de Dios, That presence of God se hizo carne y hueso. became flesh and bone. Jesús, Jesus, cuando apareció en Belén, when He appeared in Belen, era Dios mismo. it was God Himself. Esto es lo que dice el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 14. That's what John 1 verse 14 says. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, Dios se manifestaba al pueblo de Israel. the Lord would manifest through the people of Israel. ¿Cómo se manifestaba Dios? But how? Por medio de una caja. Through a box, right? Ahí dice la Biblia que Dios hablaba al pueblo. And that's where the Bible says that the Lord would speak to the people. Ahí Dios se le presentaba al pueblo de Israel. So from there, the Lord would present Himself to the people of Pero a Israel. nosotros, But to us, por medio de Jesucristo. it has been through Jesus Christ. Ya no es la caja. It's no longer the box. Ya no es lo que hay dentro de la caja. It's no longer what's inside the box. Es Cristo en nosotros. It's Jesus Himself within us. La esperanza de gloria. The hope of glory. Y todo aquel que recibe a Jesucristo en su vida, And all those who receive Jesus in their lives, recibirá abundancia they will receive abundance de bendiciones. of blessing, Así como Obed Edom. just like Obed Edom. Cristo está presente en nosotros Jesus is present within us por medio del Espíritu through Santo. the Holy Spirit. Y los que hemos recibido a Cristo, And those of us who have received Jesus, las vidas nuestras han our cambiado, lives have changed. han sido They diferentes, have become han different. sido They movidos have been moved en una nueva persona. in a new person. Hemos sido transformados. We have been transformed.
transformed. Todos los que confiamos en Él, All of us who trust in Him, tenemos las bendiciones we have the blessing que Obed-Edom estaba cosechando. that Obed-Edom was also sowing. Así como llegó la bendición a la casa de Obed-Edom. Just like the blessing of God came to Obed-Edom. Porque Jesucristo es Dios. Because Jesus is God. Y si Él vive en And nosotros, if He lives within us, Dios está en nosotros. then that means God is in us. Cargamos la presencia de We Dios. carry the presence of Ya no el God. arca de madera. It's not a wooden ark. Ahora Jesucristo vive en nuestro Now corazón. Jesus lives in our Vamos a heart. ver, si Cristo vive en su corazón, dígale así, Él vive en mí. If Jesus lives in our hearts, Él say, vive en mi Jesus corazón. lives within me. He lives in my heart. Así que ya no tiene que haber más tristeza en nosotros. So no more sadness in us. Tiene que haber una sonrisa, de esas sonrisas así alegres. There should be a joyful De smile. esa sonrisa que usted dice, yo quisiera sonreír como ella. That smile where people will look and be like, I want to smile like her. Usted ha visto gente que sonríe. Have you ever seen people that smile like ¿Es that? que lo ha visto usted alguna vez riendo de esa manera? Y uno Have you ever dice, ¿qué seen le someone laugh out pasará? loud like that and you're like, what is wrong with her? Y uno está se asusta y dice, wow, qué escandaloso. You're even shocked and you say, what a scandalous person. Hay gente que uno dice, quisiera reírme como ella, como Some él. people say, I would love to laugh like that person does. ¿Sabe qué, hermano? Cuando en nosotros está la presencia de Dios, You know, when the presence of God is in us, cuando estamos llenos de Dios, when we are filled of God, somos alegres. we are happy. En medio de las pruebas somos In the felices. midst of the trials, we're joyful. Pero la clave está aquí. But the key is here. Entender la presencia de Dios en nosotros. Understanding the presence of God within us. Así que no rechacemos la presencia de Dios. So don't reject the presence of God, Así como lo hace mucha gente. just like many people do. Y viven su vida vacíos. And they live empty lives. Hay mucha gente que le tiene temor a Dios. You know, many people fear God. Porque dicen, yo no estoy bien. And they say, I'm not well. No quiero acercarme a Dios porque no estoy bien delante de They Él. say, my life is not well, it's not right before God, so I don't No want to quiero adorar porque me siento I don't mal. want to praise Him because I don't feel right. No quiero ir a la iglesia porque me siento mal. I don't want to go to church. No, because no, I no. feel Otro día wrong. va a ser cuando Maybe some ya, other day. cuando yo ya haya arreglado mi vida. Maybe when I've straightened my life out a little more. A veces rechazamos a Dios porque quizás hicimos algo. Sometimes we reject God because maybe we did something. Le doy un consejo. And I can give you a piece of advice. Cuando le fallamos a Dios, When we fail God, pidámosle perdón just ask for forgiveness. para que el diablo no nos avergüence. So the devil can't shame you. Cuando hayamos cometido un pecado contra Dios, digámosle, Señor, perdóname. When you have sinned against God, just say, God, forgive me. ¿Sabe por qué, hermano? You know why? Porque si nosotros somos creyentes, Because if we are believers, la Biblia dice que Dios mora por medio de su Espíritu Santo en nosotros. the Bible says that the Lord dwells through His Spirit amongst us. Y cuando nosotros fallamos, And when we fail, cuando nosotros pecamos contra Dios, when we sin against God, Dios, God, el Espíritu Santo, the Holy Spirit se entristece. becomes saddened. Y por eso muchas veces a nosotros se nos cae el rostro así. And many times our faces drop this way. Y estamos cantando y no queremos ni levantar las manos y queremos escondernos. And we're singing and we don't even want to raise our hands. We want to hide. No, levante sus manos y primero usted diga, Señor, perdóname. Lift your hands and the first thing we can say is, Lord, forgive Y us. seguro Dios le va a perdonar. And for sure the Lord will ¿Y forgive sabe you. lo que sucede? And you know what happens? Ese gozo vuelve. That joy comes Y usted back. puede danzar. And you can dance. Usted puede saltar. And you can Usted jump. puede reír. You can Usted laugh. puede llorar. You can cry. Porque en usted está la presencia de Dios. Because the presence of God is in you. Pero muchas veces tenemos ese temor o sentimos ese temor. But many times we feel that fear. Muchas veces nos sentimos inseguros Many times we feel insecure. y nos hacemos preguntas. And then we ask ourselves, Y yo no sé si Dios me abandonó. I don't know if God has left me. Yo no sé si Dios se fue. Has God abandoned me? Yo no sé si Dios está bendiciéndome. I don't know if God is blessing me. Todos nosotros All of us. hemos sido bendecidos este día. We have all been blessed Todos today. nosotros. All of us have. Es más, yo me atrevo a decir As a matter of fact, I dare to say que los cristianos que murieron este día that the Christians that died today, fueron bendecidos they were blessed. y están siendo bendecidos. And they are being blessed. ¿Sabe por qué? You know why?
Porque cuando un cristiano muere, Because when a Christian dies, bueno, la Biblia dice que duerme, the Bible says he's actually sleeping. ya la hizo, He's good. ya la hizo. He made it. Nosotros que quedamos aquí, estamos ahí, ¿cómo le hago hoy? We're the ones who are here like, oh my goodness, what am I going to do? Pero el cristiano que murió en Cristo But the Christian that died in Christ, se graduó. he graduated. ¿Qué pasa cuando hay graduación en su vida? What happens when there's a graduation? ¿Se in your acuerda usted life? cuando se graduó de la escuela? Remember when you graduated from school? ¿Qué hizo usted? ¿Se fue a llorar a su What casa? did you do? Did you go home and cry? ¿Se fue a encerrar toda triste, todo triste? Did you lock yourself and you were sad? No, usted hizo una fiesta. No, you celebrated. Invitó a sus amistades. You invited all your friends. Hizo comida. You cooked food. Se fue a un restaurante You went to a restaurant. a comer con sus amigos. And you ate with your friends. Porque había terminado. Because you're done. Su carrera se había acabado. Your career is done. Lo mismo sucede en la vida de un creyente. And that's what happens in the life of a believer. Cuando se va, When he is left, when he leaves, cuando when desaparece he disappears físicamente, physically, feliz. he's happy. Así que los que murieron hoy en So Cristo those who died today in Christ, han sido bendecidos. they have been blessed. Y nosotros los que hemos quedado también acá, And those of us who have remained here, somos bendecidos. we have been blessed. Hoy salió el sol para The nosotros. sun came out for us. Hoy tuvimos aire para respirar, Today we oxígeno. had air, oxygen to breathe. Pudimos caminar. We were able to walk. Nos levantamos de la cama. We got out of bed. Nos dimos un baño. We bathed. Fuimos al trabajo. We went to the work. Y hemos venido en esta noche a adorar a Dios. We went to the workplace and now we are Eso es here. bendición, hermano. Praise God. What a Eso blessing. es bendición. That's a blessing. De eso es lo que la Biblia está hablando. And that's what the Bible is speaking Que en la casa de Obed-Edom That in the house of Obed-Edom, había llegado la bendición. the blessing had come. Porque la presencia de Dios Because estaba the en presence su of casa. God was there in his house. Y en nuestra casa, And in our home, en nuestro cuerpo, in our bodies, que es la casa de that Dios, is the house of the Lord, está Dios, that's where God mora is. Dios, And he's there. y somos bendecidos. And we are blessed. Somos bendecidos porque Dios We are blessed because God está en medio nuestro. is amongst us.